Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que estás conectado, qué bueno que te estás conectando a esta transmisión en Facebook Live y también a través de ID Box Radio. Y qué bueno que estás aquí ya listo para una clase más. Es lunes, inicio de semana, lunes, inicio de mes y es tiempo de escuchar y ver lo que Dios tiene para hoy en nuestra clase de Conociendo la vida de Jesús. Bienvenido seas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un buen lunes, es un rico lunes, un lunes aquí en la cual en Guadalajara cayó un aguacerazo en la parte oriente norte de la ciudad. Acá en el sur no cayó nada, pero pues qué bueno que está lloviendo y qué bueno que está viniendo aquí la bendición, la lluvia de Dios sobre nosotros, la lluvia temprana y también vendrá la tardía. Así que prepárate porque Dios tiene grandes, grandes, grandes cosas para tu vida. Bienvenido seas, qué bueno que estás aquí. Hoy quiero saludarte y quiero empezar esta clase bendiciendo al Señor y encomendándonos a Él para que Él nos enseñe en esta noche. Padre, te agradecemos por todo lo que tú nos das, te bendecimos, te damos a ti la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Te agradecemos, Señor, porque eres digno de recibir toda la gloria por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros. Oh, te amamos tanto, Jesús, te amamos tanto. Queremos aprender más de ti. Espíritu Santo, enséñanos más de Jesús en esta noche. Enséñanos más, muéstranos su corazón, su carácter, muéstranos todo lo que conllevó su vida en esta tierra. Señor, permítenos avanzar en su preciosa vida y entender y aplicarlo para nuestras vidas. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta clase y quiero saludar a las personas que me están saludando a través. Recuerda que estoy en el 3331 977141. Estoy ahí para el chat de identidad y destino. Ahí te lo estoy poniendo para que puedas mandarme tus comentarios, mandarme saludos también, si quieres a través del WhatsApp. Y si no, también estamos aquí en Facebook Live, estamos aquí eh, transmitiendo en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco, México. México lindo y querido. Bueno, quiero saludar aquí en el WhatsApp, nada más me ha mandado, es Ricardo Garfias. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por enviarme a través del WhatsApp. También Adriana Cuespi me ha enviado también, lista para aprender más de la vida de mi Jesús. Ok, y acá en Facebook tengo Andrés Sosa Camarillo, Adriana Cuespi y cuatro personas más que no sé quiénes son, pero bueno, que están conectadas viendo este programa. Ricardo Garfias, ¿qué tal? Buenas noches. Abiu Díaz, Claudia Gareda, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Lourdes Escoto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién más? Josh Sosa, Mariana Martín, ¿qué tal Marianita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yadi Segura, ¿qué tal? Buenas noches. Monkey Ronky León, hola, ¿qué tal Monkey? Hasta allá, saludos hasta León, Guanajuato. Isabel, mi prima hermosa, bendiciones. Un saludote allá a la Ciudad de México. Salvador Adiña también lo está viendo. Armando García, Pedro Díaz, Joatzina Viña, ¿quién más? ¿Quién más? Rosy Gallardo, Elia Gallardo lo está viendo. Lumi, ¿qué tal? Lumi, ¿cómo estás? Nunutsi, ¿qué tal? ¿Quién más? ¿Quién más? Cintia Rosales, Noemí Ventura, Celia Ballesteros. Y esos son hasta ahorita los que han escrito ahí. Pues bueno, pues bienvenido seas ahí a esta transmisión. Y quiero decirte que esto está poniendo interesantísimo. Parece ahí algo así como si fuera una miniserie. Estamos en la miniserie de los lunes. Así que agárrate porque vamos a tener algo padrísimo. Y déjate, te comento qué fue lo que vimos la clase pasada. Estuvimos viendo la visita de los ángeles. Estábamos viendo cómo llegaron los ángeles y cuál fue la respuesta de los pastores con la llegada de los ángeles. Entonces, creo que ahí sacamos un montón de cosas padrísimas porque curiosamente la gente religiosa, la gente, los fariseos, los conocedores, los escribas, los que conocían la palabra de Dios, no les importó ir a ver el nacimiento de Jesús, del Mesías. A los magos sí, pero
a los conocedores de la palabra no. Entonces, estábamos viendo en la clase pasada que qué triste que la religiosidad te impida ver a Jesús, te impida correr a Jesús. Y yo creo que es algo que aprendimos la clase pasada tremendamente. En cambio, los pastores salieron de volada. Yo no sé si se llevaron con todas las ovejitas o se quedó alguien cuidando. No sé cómo le hicieron, pero dice la palabra que salieron de volada. Fueron ahí hacia donde estaba María y José y el bebé Jesús recién nacido. Y dice que lo vieron y entonces empezaron a testificar de los ángeles. Qué padrísimo, que nunca pierdas ese impulso de predicar a Jesús, de predicar que Jesús nació en tu corazón, vive en tu corazón, está en tu corazón y que Él ha venido a transformar tu vida. Los pastores lo hicieron. Pues bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada y hoy vamos a entrar a ver algo un poquito así, pues de historia y demás y todo. Y aquí el autor está diciendo, vamos a avanzar porque tenemos esta parte, después viene la visita de los magos y ahí terminamos y después entraremos a la infancia de Jesús. Pero bueno, dice, ¿por qué eligió Cristo vivir en pobreza? ¿Por qué eligió Jesús vivir en la pobreza? Las Escrituras nos dicen en 2 de Corintios 8:9 que aquel que fue rico se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Eso es lo que dice, o sea, Jesús ahí en su plena majestad, allá arriba en el cielo, todas las cosas ahí con Él, y Él se hizo pobre para venir y hacerse pobre en medio nuestro para que tú y yo seamos ricos. Es decir, que Él se echó encima la carga de la pobreza que había reducido el diablo, en la que había reducido, perdón, está mal traducido aquí, en la que había reducido el diablo a la mayoría de la humanidad. Entonces Jesús viene, se echa esa carga, dice, por el pecado la gente estaba en pobreza y por el pecado hoy la gente está en pobreza. Y tú me podrás decir, bueno, pero pues la gente que tiene mucho dinero, los narcos o demás y todo, esos no están en pobreza y no aman a Dios y demás, pero si de veras conociéramos su vida, están realmente pobres. Ahora sí que como dicen por ahí, pobres niños ricos, ¿no? O sea, realmente sí están pobres porque están pobres de espíritu, pobres de amor, pobres y esos no les falta dinero, pero carecen de un montón de cosas. Entonces, independientemente de cuál sea la pobreza, Jesús se la vino a echar encima a causa de que el diablo tiene ahí a la mayoría de la humanidad en pobreza por el pecado. Fuente de todo mal del género humano. El pecado es la fuente de todo mal del género humano. La pobreza, es decir, la carencia de lo que el ser humano necesita para ser normal en su desarrollo físico y mental, es una maldición. Esto está de acuerdo a Levítico 26 del 14 al 43. No vamos a leerlo todo, pero te lo dejo ahí para que lo anotes. Y es Levítico 26 del 14 al 43. Ahí vas a leer un montón de cosas que dice acerca de cómo es una maldición ser la pobreza. También lo encontramos en Deuteronomio 28 del 15 al 68. Deuteronomio 28, del 15 al 68. ¿Qué narra ahí? Me encanta esa parte de Deuteronomio porque habla acerca de dos cosas. Habla acerca de la bendición y de la maldición. Y y dice el Señor, delante de ti pongo este camino. Si vas por bendición, o sea, si decides seguirme, si decides estar conmigo, todas estas bendiciones caerán sobre ti. Pero si decides no caminar conmigo y demás, todas estas maldiciones caerán sobre ti. Y entre esas viene, pues bueno, si las sumas todas las maldiciones, pues es pobreza en todas las áreas de tu vida. Entonces ahí te dejo, son dos lecturas, Levítico 26 del 14 al 43 y Deuteronomio 28 del 15 al 68. Entonces, es una maldición, como son también las enfermedades y la muerte, dice el autor. Génesis 3 del 17 al 19, Romanos 5, 12 y Romanos 6, 23. Ok, dice, precisamente Isaías 53 nos dice que Cristo asumió nuestras maldiciones para librarnos de ellas cuando lo aceptamos como nuestro único Señor
y Salvador. O sea, en otras palabras, Jesús se puso por nosotros, para que tú y yo no vivamos en pobreza. Ahora, dice el autor aquí un detalle que nos muestra la situación de la familia natural de Jesús, o sea, de María y de José, y de en la condición en que ellos vivían económicamente, fíjate bien, es el incidente de la presentación de Jesús. Déjate platico aquí, esto está padrísimo, porque la costumbre del pueblo de Israel es que normalmente al octavo día o a partir del octavo día, los niños son presentados. En el caso de los niños varones se hace la circuncisión. Y en el tiempo del templo, cuando el tiempo de Jesús, era costumbre llevar a los niños y a las niñas y presentarlos en el templo y ofrecer una ofrenda a causa de esa presentación en el templo. Ok, la palabra establece los distintos niveles de presentación de ofrenda de acuerdo a lo que te ibas a acercar. En otras palabras, de acuerdo al sapo la pedrada, ¿sí? Entonces, pero eso lo establece la palabra, eso lo establece Dios, o sea, Dios lo estableció para el pueblo de Israel para que para que se presentaran delante de él con un propósito. Fíjate, con un propósito, que nunca te presentes con manos vacías delante de Dios. ¿A Dios qué le iba a servir? Que presentaran un corderito, unas palomitas o demás y todo. A Dios no le sirve de nada eso. Lo que Dios quería enseñar y nos quiere enseñar a todos es que nunca te presentes delante de la presencia de Dios con las manos vacías. Bueno, entonces, cuando Jesús fue presentado, la costumbre era pues ir al templo y presentar a los niños. Pues claro que era un regocijo, entonces más o menos Jesús ha de haber tenido como 8 días de nacido, más o menos, o a partir de los 8 días de nacido. Y van María y José y lo presentan en el templo. Y fíjate bien aquí lo que dice el autor, esto está sumamente interesante. Esto es histórico, esto es parte de la palabra de Dios, ¿sí? Pero dice, un detalle que nos muestra la situación de la familia natural de Jesús es el incidente de su presentación. Según la ley judía, los pobres debían ofrecer en tal ocasión un cordero a los sacerdotes que hacían el oficio. Si ellos no estaban en condiciones económicas para poder comprar un corderito, entonces podían ofrecer en su lugar un par de palomas. Eso viene en Levítico 12, del 6 al 8. Ahí viene esa ordenanza de qué presentar, qué, por qué y demás. En Levítico 12, del 6 al 8. ¿Ok? La pobreza de la familia de Jesús quedaba al descubierto cuando José y María se acogieron a tal disposición. Vamos a ver Lucas 2:24. Vamos a ver Lucas 2:24, ¿ok? ¿Qué dice Lucas 2:24? Dice, bueno, voy a leer desde el 22 porque esto está muy, muy interesante. O sea, voy a leer desde el 22 porque es parte, desde el 21 voy a leer, ¿sale? Lucas 2, a partir del 21. Dice, cumplidos los 8 días, ¿ves que te estaba diciendo? 8 días. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, fíjate bien, aquí hay algo sumamente interesante, los días de la purificación de ellos. Cumple los 8 días Jesús y los circuncida. Ajá. Pero tienen que ir a presentarlo al templo. Pero María no se podía presentar al templo, digamos, recién parida, por decirlo así. O sea, recién dado a luz. Tenía que pasar un periodo de tiempo en el cual su cuerpo tenía que recuperarse y ella lavarse varias veces, bañarse varias veces durante varios días, y entonces ya se declaraba que estaba limpia de sangre y demás y todo por cuestiones del nacimiento del bebé. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, ya habían cumplido toda esa parte de limpiarse, ¿por qué era todo esto? Todo esto viene en Levítico, ¿sí?
porque no tenían la cultura como hoy tenemos de bañarnos, el jabón, la asepsia, todo esto que tenemos hoy en día. Entonces Dios manda que se laven, que una serie de cosas que viene en Levítico. Quiero decirte que la ley de Dios está dividida en 3 partes. ¿Sí? Tú dirás, bueno, ¿por qué no hacemos hoy esos rituales? ¿Por qué no presentamos palomitas y corderitos? ¿Por qué no nos bañamos 7 veces cada día? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos así y demás y todo de acuerdo? Si hubo un nacimiento, si hubo una menstruación, si hubo esto. ¿Por qué no lo hacemos de esta forma? Porque hay 3, la ley de Dios tiene 3 derivaciones. Una es la ley ritual, la ley del templo y del tabernáculo, la ley para los sacerdotes y toda la ley sacrificial, que es precisamente las palomitas, los corderos y demás y todo. ¿Por qué ya nosotros no hacemos eso? Porque Cristo, todo eso era figura de Jesús, de que Jesús iba a ser ofrecido por nosotros un solo sacrificio para limpiar todos nuestros pecados. En ese entonces, desde que Dios dio la ley a Moisés y hasta el tiempo de Jesús, o sea, el sistema sacrificial estuvo de continuo. ¿Por qué? Porque no habían venido Jesús para ofrecerse él mismo, y todo el sistema sacrificial era una figura de lo que iba a venir cuando Jesús viniera a esta tierra y pasara todo eso. Entonces, la ley litúrgica, la ley del tabernáculo y del templo, esa ley ya no es válida ahorita porque Jesús ya vino y ofreció su vida por nosotros. Dice la palabra que Él es el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. No cubre, lo quita. Entonces, eso está padrísimo. Segundo, la segunda parte te estoy diciendo que se deriva en 3, ¿sí? La segunda parte es la ley cultural. Dentro de la ley cultural, de la ley de Dios, déjame decirte que la ley de Dios no solamente son 10 mandamientos, son 613 mandamientos, de los cuales más o menos un poquito menos de la mitad son de no harás y un poquito más de la mitad son de harás. O sea, se dividen en 2 grupos, harás y no harás. Pero bueno, no te acalambres, la ley de Dios tú la puedes resumir como Jesús la resumió, porque Él mismo la dio, en dos cosas. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, ama a Dios. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples esos 2 mandamientos, dijo Jesús, cumples toda la ley. Así que, pero yo te estoy explicando cómo está dividida la ley de Dios, ¿ok? Entonces, la primera parte, ¿cuál era? La parte litúrgica, ¿sí? Toda la parte del tabernáculo y del templo, todo el servicio de los levitas y de los músicos y todo eso, que las vestiduras de los sacerdotes, etcétera, todo eso viene, todo eso es la ley litúrgica. La segunda es la ley cultural. ¿Sí? Por ejemplo, no podías tocar un muerto, y si tocabas un muerto te tenías que lavar 7 veces durante 7 días. Entonces te presentabas al sacerdote y el sacerdote te decía, ya cumpliste con todos estos lavamientos, y entonces ya puedes reintegrarte otra vez a tu vida normal, social, marital, etc. Las mujeres, cuando menstruaban, terminaba su menstruación y tenían que llevar 7 días de lavamientos 7 veces durante 7 días. Y entonces se presentaban al sacerdote y el sacerdote les decía, ok, sale pues, ya puedes regresar a tu casita normal, ya puedes tener relaciones con tu esposo, etcétera, O sea, toda esa ley cultural viene en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios dio una ley cultural? Porque no teníamos los avances científicos que hoy tenemos. No había penicilina, no habían antibióticos, no había... Por eso Dios, dentro de esa ley cultural, entra la ley de los alimentos, la ley de la comida kosher. ¿Sí? Por eso entra esa ley. ¿Por qué? ¿Y por qué les prohíbe comer camaroncitos? ¿Y por qué les prohíbe comer animales que no tenían pezuña? O no recuerdo bien si era con pezuña o sin pezuña, no recuerdo, pero viene una serie de prohibiciones de ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque no se tenía el TIF, no había control de carne como hoy tenemos, o sea, no habían tantas cosas, no habían hospitales, no había los médicos, o sea, ni se lavaban las manos para curar, o sea, había tantas cosas, o sea, de veras, o sea, tantas cosas, pero Dios protege a su pueblo a través de una ley cultural de asepsia, de cuidarse de alimentos y demás. Entonces, esa es dentro de toda la ley de Dios, dentro de esos 613 mandamientos, tenemos la ley litúrgica, la ley cultural y la tercera fase, que es la más importante y que es la que está vigente hoy en día, es la ley moral de Dios.
el no robarás, el no matarás, el no levantarás falso testimonio, no fornicarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Toda esa ley, no darás peso, no tendrás pesas con peso falso. O sea, si vas a vender 1 kilo, vende 1 kilo, no menos. Si vas a vender 1 litro de gasolina, que sean litros de a litro y no menos. ¿Sí? O sea, toda esa ley moral de Dios, esa está vigente. ¿Sí? Esa está vigente. Entonces esa ley está inscrita en nosotros. ¿Sí? Esa ley está inscrita en nosotros. Y está puesta por el Espíritu Santo en nosotros para cumplirla. Bueno, ¿por qué te estoy platicando todo esto? Porque todo esto que estamos viendo, tú lees la palabra y a veces no entiendes qué es lo que está sucediendo. No entiendes el contexto cultural y el contexto histórico y arqueológico de lo que está sucediendo. ¿Sí? Hoy en día el pueblo de Israel, el pueblo judío, de religión judía, porque recuerda que está la nación de Israel y nace gente ahí y son israelitas, pero de ahí a que se hagan de la religión judía, esa es otra cosa. Hay muchos israelitas que no son de la religión judía, o no tienen religión, o son cristianos, o son de otra cosa, ¿sí? Pero los que son judíos de la religión judía, ¿sí? Judíos, vale la redundancia, judíos de la religión judía, que ortodoxos, siguen muchas de estas cosas todavía, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión ni en eso, pero te estoy explicando el contexto histórico, arqueológico, cultural e inclusive de los mandamientos de Dios. Entonces ellos en este tiempo tenían que cumplir una serie de mandamientos. Entonces, dice, entonces cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, todo esto fue para explicar esa parte. ¿Sí? Conforme a la ley de Moisés, ¿sí? Estoy en el versículo 22 de Lucas 2, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, trajeron al bebé para presentarlo delante de Dios. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, todo primogénito tenía que ser presentado al Señor y tenía que presentar una ofrenda por el primogénito. Se llama el redimir al primogénito. Tenía que presentar, porque todos los primogénitos son de acuerdo a esta ley del Señor, son del Señor. ¿Sí? Todo como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, ahora sí llegamos al versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, ¿qué ofrecieron ellos? Un par de tórtolas o un par de palominos. Entonces, la pobreza de la familia de Jesús queda al descubierto cuando José y María ya me perdí. Presentan, de acuerdo a la ley judía, presentan a los sacerdotes que hacían el oficio, presentan, ¿qué? 2 palominos o 2 tórtolas. ¿Sí? Poco después de la visita de los magos de Oriente, escucha bien esto, poco después de la visita de los magos de Oriente, José tuvo que huir a Egipto con su esposa y su recién nacido hijo. Pero la provisión del Señor para entonces ya había visto y había provisto de medios extraordinarios gracias a los regalos que le habían traído estos ilustres personajes. Entonces, con eso terminamos esta sección. Todavía no termina la clase, pero terminamos la sección de por qué Jesús decidió vivir en la pobreza. Bueno, allá tenemos el versículo donde dice que Él se hizo, de ser rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en Él. Y como siempre he dicho, la riqueza de Dios y la provisión de Dios y la abundancia de Dios siempre es integral. Para mí, cuando Dios me habla de bendición, no solamente es en lo económico, no solamente es en tener dinero en efectivo o posesiones, no, es integral la bendición de Dios para mi vida. Entonces, Jesús escogió vivir en la pobreza. Claro que podría haber nacido en un palacio. Es más, Jesús podría haber nacido ya hecho un hombre derecho de 30 años y arrancar su ministerio de volada. Mas
Yo creo que Jesús quiso pasar todo lo que nosotros pasamos, que si comemos papilla primero lechita de mami, luego papilla, y luego que nos cae mal la papilla, y que luego ya hacemos popó que hoy le refea por la papilla, y que me ensucio en el pañal, y que me hago pipí, y que, o sea, todo lo que nosotros vivimos, Jesús lo vivió. Qué padrísimo y qué gran amor para ti y para mí. ¿No te gusta eso? A mí me encanta cuando yo pienso en Jesús y digo, wow, Jesús, tú podrías haber encarnado en un hombre o en un chavo de 15 años o no sé, o sea, sin embargo quisiste nacer desde bebé. Entonces vemos aquí que Jesús, su casa, José y María, realmente no tenían mucho dinero porque no presentaron un cordero, sino presentaron un par de tórtolas o un par de palominos. Entonces no tenían mucho dinero, pero Dios proveyó. Di conmigo, Dios proveyó. Y así Dios te va a proveer. Si proveyó para Jesús, cuanto más no va a proveer para nosotros que también somos sus hijos. ¿No te gusta eso? A mí me encanta eso. Bueno, vamos a entrar a la visita de los magos, ¿sí? Eso, la visita de los magos. Los magos de Oriente y la estrella del Este están inseparablemente asociados con el nacimiento de Cristo. ¿Qué significa tal estrella? Según el pasaje que aparece en Mateo 2 del 9 al 10, los sabios vieron tal estrella en varias ocasiones. Vamos a leer Mateo 2 del 9 al 10. Vamos a leer ahí Mateo 2 rápidamente del 9 al 10. Vamos a ver qué dice. Eso está padrísimo, ¿no? Estamos aquí en nuestra miniserie Conociendo la vida de Jesús. Entonces dice Mateo 2 del 9 al 10. Dice, está hablando de los magos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué estrella es esto? He de decirte que yo estuve en México, cuando vivía en México, estuve 3 años en la Sociedad Astronómica de México. Pertenecía a la Sociedad Astronómica de México, fui parte del club, de la asociación, no es un club, es la Sociedad Astronómica de México. Aquí en Guadalajara también está la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Todavía no tengo el gusto de compenetrarme más con ellos, pero dentro de poco lo haré. Pero cuando estudias las estrellas, las galaxias, estoy hablando de astronomía, no estoy hablando de astrología, por favor, ¿sí? Una cosa es una cosa, no confundas la gimnasia con la magnesia, ¿sí? Estoy hablando de astronomía, el estudio científico de los cuerpos celestes, ¿ok? No el estudio ahí para adivinar el futuro. Cuando ves esto y dices, a la luz de la ciencia, a la luz de la mecánica celeste, a la luz de los movimientos de los planetas alrededor del Sol y el Sol moviéndose alrededor del centro galáctico, etcétera, te pones a pensar y dices, desde un punto de vista astronómico, dices, y si Pedro Díaz me está escuchando me va a entender, dices, ¿qué habrá sido? ¿Un cometa? ¿Una supernova? O sea, ¿qué habrá sido? Pero aquí me llama tantísimo la atención esto, porque dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Bueno, pues tú puedes decir, la estrella va ahí y yo la voy siguiendo, ¿no? Como los barcos en la antigüedad cuando navegaban viendo las estrellas, ¿no? Sacaban el sextante, sacaban ahí todo eso y veían las estrellas, calculaban la latitud y la longitud y la posición del sol y de la luna, y entonces ya decían, pues estamos avanzando para allá, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, bueno, pues ahí estaba y ahí pues, es para allá y para allá, ¿no? Pero aquí, fíjate bien, aquí dice algo curioso. Digo, yo quiero, porque esto algo siempre, por eso me encanta la de Belén, campanas de Belén, creo que habla, no, es Estrella de Belén, no, ya no me acuerdo, pues bueno, en fin. Pero ¿sabes qué me encanta siempre? De poner en el arbolito la estrella. Porque a mí la estrella, no sé por qué, a mí me encanta. Bueno, me encantan las estrellas, ¿no? Pero dice aquí algo que me llama muchísimo la atención. Dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea,
hay un movimiento. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. No, me quedo así, no sé en qué cámara estoy, acá estoy. O sea, científicamente eso es imposible. Aunque fuera un cometa. Una supernova, ok, la supernova, ¡pum!, explota ahí, se ve la supernova y se ve así grande, y a lo mejor los magos del Oriente dijeron, no, pues es una estrella que apareció y vamos a seguirla, y ahí estaba la supernova, pero la Tierra va girando, entonces tú puedes ver la estrella y la supernova, y entonces tú ves como que va avanzando en el cielo, pero realmente lo que sucede es que cuando tú ves las estrellas y ves que van avanzando, realmente es que nosotros vamos avanzando. O sea, como planeta Tierra nosotros vamos avanzando, ¿sí? Entonces las estrellas no están fijas, pero sí en visión relativa para nosotros están fijas. Entonces, cuando tú ves que la estrella se mueve, no es realmente que la estrella se esté moviendo, sino que nosotros estamos girando. Y entonces para nosotros la estrella se está moviendo, pero no, nosotros somos los que vamos, vamos así como en montaña rusa, nosotros girando. Me estoy extendiendo mucho porque me encanta la astronomía, y me encanta enseñar, pero bueno. Entonces aquí me llama la atención que dice que la estrella se detuvo donde estaba el niño. Qué increíble, ¿no? O sea, lo que Dios hace, ¿no? O sea, digo, no sé si te está gustando esto, no sé si te estoy mareando, o ya digas, síguele, por favor, ¿no? Pero bueno. Dice, según el pasaje que aparece en Mateo 2, del 9 al 10, que fue el que leímos, los sabios vieron tal estrella en varias ocasiones. Primero, en sus propios lugares de residencia. ¿Quién sabe de dónde venían? Unos dicen que venían de Persia, otros dicen que venían de África, del Negrito, ¿cómo se llaman? Gaspar, Melchor, Gaspar y Baltasar. Según esto, en la Biblia no dicen sus nombres, pero bueno, les pusieron Melchor, Gaspar y Baltasar. Digamos que llamémosle así, pero pues que uno de ellos es negrito, no sé cuál de ellos, ¿no? Pero bueno. O bueno, no negrito, porque sería despectivo, de color, o sea, de color, ¿sí? Perdón, disculpen. Dice, primero, varias ocasiones, primero en sus propios lugares de residencia, luego en Jerusalén y por último en Belén. Si Cristo nació en el año quinto de la era cristiana, esto se calcula más o menos un error de cálculo del calendario gregoriano. Nuestro calendario, que es el que llevamos nosotros, tiene un error. O sea, el calendario gregoriano tiene un desfase de fechas y más o menos es de 5 años, más o menos. Entonces, si Cristo nació más o menos, de acuerdo a nuestro calendario, en el año quinto de la era cristiana, que es el error del calendario gregoriano, quiere decir que ellos la vieron primeramente 2 años antes por lo menos. Qué curioso, ¿no? Dice que, o sea, aquí dice, lo vieron por lo menos 2 años antes al menos. ¿Qué será? ¿Un cometa que cruzó brillantemente el espacio? Los cometas siempre han causado honda impresión en las mentes de los hombres, en cuanto han asociado su presencia con sucesos extraordinarios. En la antigüedad, en el Oriente, cuando pasaba un cometa o una estrella fugaz, para ellos, en la cultura oriental, para nosotros es, ¡ay, mira qué bonito! ¡Ay, mira, lleva otra! No sé si has visto lluvias de estrellas. Es padrísimo ver lluvias de estrellas. Yo creo que vamos a organizar ver lluvias de estrellas. Nada más que te tienes que levantar en la madrugada. Casi ya, muchas veces, ya cuando va a amanecer, ahí se ven preciosas. Y ves las lluvias de estrellas y ves, ves las lluvias de estrellas. Las leónidas y tienen nombres, las lluvias de estrellas y demás y todo. Es increíble. Para nosotros los occidentales ver una lluvia de estrellas, pues qué padre. Para los de Oriente, y más en este tiempo, en el tiempo de Jesús, ver una estrella fugaz o ver un cometa, sí, para ellos era un presagio, para ellos era una señal de que algo extraordinario iba a venir, que algo iba a suceder, algo bueno o algo malo, pero algo iba a pasar, ¿sí? Entonces, dice aquí, los cometas siempre han causado honda impresión en las mentes de los hombres, siempre. Ahora nosotros sabemos y tenemos una explicación lógica y científica de qué es un cometa. Es una masa de piedra o de hielo a veces,
¿sí? O de hielo y piedra, minerales, ¿ok? Ah, Dice, en cuanto han asociado su presencia con sucesos extraordinarios. Así pues, no es de sorprender que estos estudiosos de los astros vieron en ello el presagio de algo sensacional. Los cometas no son visibles por mucho tiempo, pues al estar sujetos a la poderosa atracción del Sol, se vuelven a perder prontamente en el espacio. No voy a poner a explicar la órbita elíptica de los cometas y demás y todo, pero bueno, toma lo que está diciendo, ok, cree lo que está diciendo, ok. De aquí que en un lapso de 2 años deja de lado, fíjate bien, en un lapso de 2 años deja de lado la posibilidad de que se trate de tal astro, o sea, que se trate de un cometa. Según los datos históricos, en el año 44 antes de Cristo, y poco antes de los idus de marzo, o sea, del 21 de marzo más o menos, apareció un cometa días antes del asesinato de Julio César. Esto es en la cultura romana, esto es historia. Julio César, mi tocayo, se lo echaron, ¿sí? O sea, lo asesinaron. Entonces, un poco antes de que Julio César fuera asesinado, apareció un cometa. Otro apareció en el año 66 después de Cristo, cuando se estaba asediada la ciudad de Jerusalén y estaba por terminar. Ocasión que los cristianos de esta capital aprovecharon para huir a la región de Perea. El cometa Halley, no sé si has escuchado del cometa Halley, aparece cada 96 años. Por eso a veces les digo yo en la iglesia, oye, qué bueno que estás aquí, eres como el Halley. Y se me quedan viendo así como, ¿por qué me dices eso? Es que te apareces en la iglesia cada 96 años, mijo. ¿Sí? O sea, cada 9 días, con 6 horas, ¿no? Digo, para no ponerlo tanto tiempo, ¿no? Entonces, el cometa Halley es un cometa periódico que aparece aquí en la Tierra, aparece cada 96 años más o menos, más o menos, pero digamos 96 años. Estás aprendiendo astronomía, ¿eh? O sea, fíjate, estás aprendiendo la vida de Jesús y estás aprendiendo astronomía, ¿sale? Entonces, Pedro Díaz, si me equivoco en algo, mándamelo aquí y dime, no, la estás regando, o mejor mándamelo en privado y lo corrijo. ¿Te parece? Ok, bueno. El cometa Halley apareció en el año 12 antes de Cristo, según extensos detalles que dejaron los chinos de entonces. Pero este dato es anterior, muy anterior a la época en que se supone que Jesús nació. Entonces, todos estos cometas que aparecieron así alrededor de la fecha de nacimiento de Jesús no pudieron ser. Sin embargo, los cálculos astronómicos hechos hoy nos dicen que hubo conjunciones de planetas alrededor de ese tiempo. ¿Qué es una conjunción de planetas? Es que, perdón, pero tengo que hablar de astronomía, si no, no me vas a entender. Una conjunción de planetas es cuando, y no sé si lo has visto, de repente ves un lucero hermoso en el atardecer. Y normalmente puede ser dos, puede ser Venus o puede ser Júpiter, que son, Venus es el lucero, es un planeta, no es una estrella, es un planeta, pero es lo que más brillante se ve Venus. Su atmósfera es de gas, está cubierto de dióxido de carbono, entonces refleja casi al 100% la luz del sol, por eso se ve tan brillante en nuestras noches, ¿sí? Bueno, Venus se ve súper brillante, Júpiter también se ve muy brillante. Una conjunción de planetas es cuando, no sé si meterme en esto, pero siempre vas a encontrar a los planetas en un cielo nocturno, siempre vas a encontrar a los planetas en el mismo camino que trazó el Sol, ¿sí? En el mismo camino que trazó el Sol durante el día, por ejemplo, el Sol, digamos, lo voy a poner desde el punto de vista de mi casa, tu casa, el Sol sale de este lado. Estoy en esta cámara. Deja cambio de cámara. Es que es necesario que aprendas esto, para que entiendas la palabra. Fíjate bien todo lo que estoy sacando nada más de un versículo. Bueno, de este lado, ya estoy en esta cámara, de este lado sale el Sol aquí en tu casa. Entonces el Sol sigue, a ver si se ve, sí, sigue esta trayectoria. Y hoy, en este tiempo de primavera, sigue esta trayectoria y se mete hacia allá. ¿Sí? En invierno sale por allá, no sale por acá, sale por allá, ¿sí? Y se mete por acá.
o sea, por otro lado. Pero en esta época el sol sale por aquí y camina por aquí. Bueno, en la noche, si tú quieres encontrar los planetas, y si están visibles, si no están abajo de nosotros los planetas, siempre vas a encontrar en esa línea o al lado, a un lado u otro de esa línea que trazó imaginaria el Sol, siempre vas a encontrar a los planetas. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? No me voy a meter en mecánica celeste, sí te los podría explicar, pero siempre vas a encontrar los planetas así. ¿Ok? Bueno. Entonces, una conjunción de planetas es que en esa línea o alrededor de esa línea, a los lados de esa línea, se encuentran varios planetas. Y puedes encontrar, en ciertas temporadas del año, puedes encontrar a Venus, puedes encontrar a Júpiter e inclusive puedes encontrar a Marte, ¿sí? Y a los varios planetas. Son de los que son visibles a ojo pelón, por decirlo así. Entonces, aquí el autor está diciendo: sin embargo, los cálculos astronómicos hechos hoy nos dicen que hubo conjunciones de planetas alrededor de ese tiempo. Júpiter, Saturno y Venus se agruparon de tal modo en el año 7 a.C. y se alinearon de tal forma que parecían uno solo. Ahora bien, tales conjunciones duran también muy pocos días y no puede nunca ser el caso de lo que Mateo dice, que fue delante de ellos y se paró sobre el lugar donde el niño estaba. O sea, hemos descartado cometas. Hemos descartado conjunción de planetas. Hemos descartado supernovas. ¿Qué fue? Qué padrísimo está esto. A mí me encanta. Digo, a mí me fascina. Digo, esto es meditar en la palabra de Dios, es estudiar. Pero bueno, en fin. Dice lo que viene en Mateo 2:9. Este detalle indica mucho más versatilidad que cualquier cuerpo estelar ante nuestra visita. O sea, ante nuestra vista, perdón. O sea, es un cuerpo celeste versátil del cual ni es un cometa o un meteorito o una conjunción de planetas o una supernova. Entonces, casi como la nube o el pilar de fuego que iban de adelante del tabernáculo en el desierto en los días de Moisés. Así de increíble la cosa. En el desierto, la columna, la nube que les tapaba el sol y les refrescaba en el desierto, y en la noche la columna de fuego que les calentaba en el desierto. Así de sorprendente, wow. ¿Puedes decir conmigo, wow? Ya me aventé 15 minutos explicando cuestiones astronómicas. O sea, bueno, esto es todo para poder entender un poco qué fue lo que hay, ¿no? Y luego aquí el autor dice, ¿y quiénes pudieron haber sido estos magos de Oriente que hicieron un largo viaje de cientos de kilómetros hasta Belén para visitar al recién nacido Dios del universo? ¡Wow! ¿Por qué tuvieron un interés tal que contrasta con la despreocupación de los jefes de los judíos, de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, que no se inquietaron en ir en menos de 10 kilómetros de distancia? Más o menos, ¿no? 8 kilómetros, entre 8 y 10 kilómetros de Jerusalén a Belén. O sea, los cuates sabían, conocían las profecías y no fueron. Y estos cuates vinieron desde Oriente. Probablemente venían de la India, venían de Persia. Tal vez a lo mejor venían de China, no sé. Pero dice de Oriente. Se supone que fueron miembros de una clase sacerdotal de Persia, puede ser, que se especializaban en interpretar sueños y cosas de caracteres sobrenaturales. No eran judíos. Se ve por su falta de familiaridad con las escrituras. Eso en Mateo 2, del 1 al 8, dice que narra ahí Mateo 2, del 1 al 8, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados los príncipes sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén, en Judea. Fíjate, los magos no sabían en dónde iban a nacer. Sabían que la estrella los guió hasta ahí. Hasta Jerusalén.
Pero si hubieran sido conocedores de la palabra de Dios, hubieran sabido que era en Belén. ¿Quién sí sabía que iba a ser en Belén? Los escribas y los fariseos, la gente religiosa. Entre la gente de Israel, el único que tomó en serio la cosa, a la que los magos se estaban refiriendo, fue nada menos que Herodes, el rey de Judea. Mas no con las mejores intenciones, ya que él estaba bastante enfermo y se había propuesto perpetuar su dinastía. Para lograrlo, nada iba a detenerlo en cometer las peores atrocidades. Con el objeto de controlar el país, tenía una red de agentes secretos que le informaban de cualquier cosa que pudiera poner en peligro sus planes. O sea, desde allá ya viene todo eso, ¿eh? O sea, en fin. Así que cuando supo la noticia de la llegada de los extraños visitantes de Oriente y qué es lo que buscaban, ordenó a los escribas y sacerdotes que le informaran dónde había de nacer el Mesías. Al contestarle que Belén era el lugar, llamó en secreto a los magos y les dijo que regresaran a darle cuenta dónde estaba el niño para también ir a adorarlo. Eso lo puedes leer en Mateo 2:8. Al saberlo, los orientales montaron en sus camellos y enfilaron su caravana con los regalos que traían hacia la pequeña Belén. Al mismo tiempo, la estrella que habían visto de oriente reapareció a su vista y los llevó exactamente al lugar donde estaba el recién nacido rey de los judíos. Es posible que ya para entonces José lograra encontrar un hospedaje disponible, lugar donde recibió una nueva visita sorpresiva de gente informada por medios no usuales. Luego de ello, Mateo nos dice que los magos fueron advertidos en sueños de no regresar con Herodes, por lo cual se volvieron a su tierra por otro camino. ¡Wow! ¡Wow! O sea, qué increíble. Fíjate bien, Dios mismo les habla a estas personas que ni siquiera eran judíos y les dice, no regresen con Herodes, váyanse por otro camino. Dios protegiendo a Jesús. Y a María y a José también, ¿sí? Pero qué increíble, escúchame bien, me toca la campana y me suena la campana que estos hombres que aún no conocían las Escrituras tuvieron un presentimiento de que algo iba a pasar. Y tan algo iba a pasar que sabían que un rey iba a nacer. Y ese rey no era cualquier rey. Hicieron un viaje larguísimo, en caravanas, en camellos. Escúchame, no había baños. Tenían que hacer pipí y popó en la arena. No había papel de baño. Como ahora en la pandemia muchos compraron papel de baño. No sé para qué, pero bueno. No había papel de baño. No había regaderas deliciosas con agua caliente y fría. Hicieron un viaje larguísimo porque vieron señales en el cielo, las interpretaron y dijeron, van a ser un rey y este rey es sumamente especial, vayamos a adorarle. Y una vez que llegan con los fariseos, una vez que llegan con los escribas y dicen, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde nacerá? Y les dicen, en Belén, ellos van y dicen, tenemos que ir a adorarle. Y después de que conocen a Jesús, todavía no llegamos a esa parte, pero después de que conocen a Jesús, Dios mismo, yo sé que sus vidas fueron transformadas. Escúchame bien, todavía Jesús no moría y derramaba su sangre, pero yo sé que sus vidas fueron transformadas, porque si no, Dios no les hubiera hablado en sueños y les hubiera dicho, no se vayan por ahí, no regresen con Herodes, váyanse por el otro lado. Me encanta. Yo no sé si has visto, y quiero platicarte esto porque es parte de mi niñez. Y bueno, estoy en clase y puedo decir lo que quiero. Pero bueno, muchas veces vi la película de Ben-Hur, o Ben-Hur, con... se me fue el nombre. Con Charlton Heston.
Muchas veces vi la película de Ben-Hur. Y es una película, digamos, paralela, no es canónica ni habla de la palabra de Dios, o sea, es una historia, es un cuento paralelo, la historia del príncipe Ben-Hur, ¿sí? Pero me encanta que en la película sacan a uno de los 3 magos, que regresa precisamente 30 años después, 33 años después. Y él está viejito ya, no me acuerdo cuál de los 3 es. Y, y, y él está esperando verlo ya crecido. Al niño que vio, él regresa y hace otra vez el viaje de regreso y se encuentra con Ben-Hur y le dice: es que vengo a conocerlo. Vengo a conocerlo. O sea, ya grande. ¿En qué era lo que se había convertido? Me encanta, es una historia pues, pero bueno, te la quería platicar, pero es por todo esto. Ya me entró el ánimo navideño. En junio ya me entró el ánimo navideño, así que le voy a pedir a mi esposa que me haga una cena navideña para este fin de semana. Ya me entró el año. Yo les dije en la otra clase, celebren, no importa cuándo celebren a Jesús, celebren a Jesús, así que el próximo fin de semana voy a celebrar a Jesús. Una cena navideña, una rica pierna, o algo así. No sé. Pero bueno, estamos en esto, o sea, estamos en la clase, regresemos, César, regrésate de tu niñez y, bueno, en fin. Dice: los magos fueron advertidos en sueños de no regresar donde Herodes, por lo que se volvieron a su tierra por otro camino. Naturalmente, que los de Oriente, estos magos de Oriente, le comunicaron a José y a María el aviso que habían recibido en sueños ellos, las señales que habían visto. De lo cual José recibió confirmación también cuando dormía. Eso lo podemos ver en Mateo 2:13. Mateo 2:13 dice: después de que partieron ellos, o sea, después de que se fueron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14 de Mateo 2. Y él, despertando, dijo: la cenita que me eché con los magos, esa pizza o ese corderito ahí que nos preparó y demás y todo, porque pues esta gente tenía dinero, entonces pues la cena que nos invitó, se me hace que me cayó pesada y soñé cosas así locas y ya hasta estoy paranoico y quieren matar al bebé Jesús. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Se levantó del sueño y ¿qué hizo? ¡Pum! Agarró a María, agarró a José y vámonos. Y despertando tomó de noche al niño, ni siquiera se esperó a que amaneciera, ¿eh? Tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¡Wow! Qué hombre José, ¿eh? De veras, me cae que mis respetos para José, ¿eh? O sea, me sigue admirando José. De veras, qué hombre. No dudó. Sabía, lo vio, creyó en la concepción del Espíritu Santo sobre María, sobre su prometida, la toma como esposa, nace el bebé, le dice: no temas, le dice, ¿te acuerdas cuando le dice el ángel? La confianza sigue ahí en él, tiene un sueño del Señor y se levanta de noche. Se acababan de ir los magos y le dice: María, nos acaban de regalar oro, incienso y mirra, cosas costosísimas en esos tiempos. Vámonos de vacaciones a Egipto, todo pagado, con crucero integrado en el río Nilo, a ver las pirámides de Egipto. No, eso no dice la palabra, porque luego gente cree que eso viene en la palabra. No es cierto. Dice que huyeron a Egipto y estuvieron en Egipto ahí. Pero bueno, ya traían dinero, es lo que te digo. Dios proveyó con la visita de los magos y después, ¡pum!, levántate, ya tienes dinero, vámonos, mijo, vámonos. Vámonos a Vallarta, vámonos a Mazamitla, vámonos a Egipto. Dice, por lo cual José recibió confirmación también cuando dormía. Son las
9:20. Voy a terminar a las 9:30 para no hacértelo pesado. ¿Te parece? Si te parece bien terminar a las 9:30, ponme ahí en Facebook, mándame ahí. Déjame ver quién me escribió. Dice Samantha Barrera, buenas noches. Sol Segura aquí listos. Y Monkey Ronky me manda un detallito. Gracias por las enseñanzas. Ay, qué linda. Gracias, Monkey Ronky. Y pues bueno, no sé qué están escribiendo aquí. Dice, oh, ya huele a Navidad. Así es, ya huele a Navidad. Qué padrísimo, ¿no? De las cosas que más me encanta de Navidad son la estrella, fíjate. La estrella. Recuerdo tantas cantatas de niños donde ponían la estrella y todo, y esa parte como me encantaba. Pero bueno, en fin. Regrésate, César, de tu niñez. Regrésate. Dice, por lo que decidieron emprender de inmediato el largo viaje a Egipto, donde estaban fuera del alcance de las garras del criminal Herodes. José bien sabía ya todo lo que era capaz ese sádico, así que haciéndose de cabalgaduras para él y su esposa, como para las cosas que habían traído los magos, salió al amanecer por el camino que cruza el valle de Elá, donde David, su antecesor, venció al gigante Goliat. Al principio del viaje fue lo más apresurado posible. Quizá el mismo José tuvo que ayudar en trechos a llevar al niño, hasta que alcanzaron Beersheba, o Beerseba en español, Beersheba, donde ya estuvieron fuera de peligro. Apocalipsis 12:4 hace una referencia a esta escena de huida, cuando describe que el dragón se propuso comer a la criatura que tuvo la mujer y que él era el destinado a gobernar las naciones con cetro de hierro, eludiendo a las predicciones de Isaías 9, aludiendo, está mal aquí escrito, aludiendo a las profecías de Isaías 9:5 y del Salmo 2:9, pero concluye diciendo, ella huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar. Con esto se cumplía una profecía más, aquella que dice, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. ¡Wow! 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 ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Mientras tanto, en Jerusalén, el cruel Herodes esperaba con impaciencia la vuelta de los visitantes de Oriente. Ante la inusitada demora de ellos, envió a sus agentes a Belén para averiguar dónde estaban los ansiados personajes, a los que al no encontrarlos por ningún lado, regresaron con la nueva al rey, quien al saberlo estalló en una explosión de ira y en venganza, fíjate qué triste, en venganza, su diabólicamente, concibió de inmediato un sanguinario plan: acabar con todos los recién nacidos que hubieran en Belén y en los alrededores. Con lo que se cumplía otra profecía más, la de Jeremías 31:5, que también viene en Mateo 2:18, y que Mateo 2:18 dice, voy a leer desde el 16, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Fíjate, no nada más recién nacidos, niños de 2 años. Estoy pensando ahorita, ahí entra Caleb, ahí entra Ander, niños de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz, ahí está la profecía cumplida, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, qué tremendo esto. Eso viene aquí en Mateo 2:18 y eso es la profecía en Jeremías 31:15, que estaba profetizando esa acción de Herodes con la huida de Jesús y de María y de José. Esta profecía se refiere a Raquel, esposa de Jacob. En su juventud fue una mujer estéril y una vez lloró ante su marido diciéndole, dame un hijo o si no muero. Génesis 30:1.
A la larga su clamor a Dios fue escuchado y dio a luz a José y luego a Benjamín. El amor apasionado de Raquel por los niños parece que se proyectó a través de los siglos, pues cuando los inocentes fueron degollados por los soldados del monstruoso Herodes, las nuevas Raqueles lloraban por sus hijos. Esto no fue todavía un último acto de sangre del maniático homicida, pues estando ya casi en agonía, ordenó quemar en la hoguera a 42 estudiantes de escribas de Jerusalén y hasta hizo matar a su propio hijo Antípatro, y supo también que el pueblo se gozaba con la noticia de que estaba a punto de morir y dejó ordenado se hiciera una matanza general de todo aquel que mostrara el menor signo de alegría de su fallecimiento, lo que a Dios gracias no fue llevado a cumplimiento. Wow. Voy a terminar, estoy a párrafos de terminar, me quedan 4 minutos. Herodes dispuso en su testamento que su hijo Arquelao fuera designado rey de Judea. Herodes Antipas de Galilea y Perea y su medio hermano Felipe recibiría el gobierno de Gaulantis y las tierras al este del mar de Galilea. Así es como él dividió su reino. Por supuesto que tales disposiciones tenían que ser ratificadas por Roma, pero aún antes de que Arquelao fuera a la capital del imperio a recibir la confirmación del César, estallaron violentas demostraciones en Jerusalén exigiéndole concesiones. Los líderes de la revuelta fueron capturados y quemados vivos. Hubo una gran masacre y no pocos tuvieron que huir en salvaguardia de sus vidas. José y María no intentaban permanecer en Egipto. No obstante, la prosperidad de sus ciudades por entonces y tan pronto como el ángel del Señor se les apareció en el nuevo... Está mal traducido aquí, discúlpame. Lo voy a leer correctamente, está mal traducido. José y María no intentaron regresar de Egipto. No obstante que en sus ciudades no había prosperidad por ese entonces, y tan pronto como esto se compuso, el ángel del Señor se les apareció de nuevo en sueños, informándole de la muerte de Herodes y que todo esto había pasado, y entonces emprendieron el regreso de Egipto. Luego de haber cruzado el desierto y al comenzar a ascender los cerros de Judea, José se enteró por la gente de lo que estaba sucediendo, especialmente de la masacre que había ordenado el nuevo regente con motivo de la sublevación. A toda vista, no parecía en nada aconsejable pasar por Jerusalén. Así que decidió ir por la costa hasta el Monte Carmelo y de ahí llegar a Nazaret, la villa de donde habían salido hacía ya un par de años atrás, más o menos. Con esto terminamos el capítulo 4. El nacimiento de Jesús, la visita de los magos y el por qué Jesús quiso vivir en pobreza y por qué Jesús no nació en diciembre. Pero pues bueno, les amo. Gracias a Dios por esta clase. Los espero el próximo lunes, el capítulo 5, la infancia de Jesús. Que Dios te súper bendiga. Espero hayas aprendido muchas cosas en esta noche, sobre todo de astronomía. Me voy de volada porque a las 9:30 empieza la oración en Aviva México de Toño y Elisa, nuestros pastores, los coaches. Así que me desconecto de volada. Nos vemos. Que Dios te súper mega archirrete contra bendiga. Espero te haya gustado esta clase. Esta fue Conociendo la vida de Jesús. Nos vemos. Bye.